Buenas, bienvenidos al canal de Bruce Daniel Celestial, el canal donde te va a hablar las cosas como son. Si usted quiere llevar una vida espiritual y llevar una vida de bendición, una vida íntegra, usted quiere escuchar lo que realmente usted debe hacer, quédese. Ahora, si usted está pendiente que lo adulen, si está pendiente que le hablen de motivación, que a la hora de la verdad no lo va a llevar a ningún lado, sino lo va a mantener entretenido con muchas falsas, a veces falsas promesas, falsas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Entonces ya usted es libre de mantenerse en ese camino ancho. Pero si usted quiere realmente conseguir esa palabra de verdad, estar en el camino angosto que conduce a los que son los pocos que logran conseguir las bendiciones y realmente la atención del Todopoderoso, entonces usted está en el canal que les va a hablar siempre de la manera más franca posible. Hoy les hablaré sobre el por qué muchas personas hacen oraciones, hacen plegarias y aunque ellos crean que Dios los escucha, prácticamente Dios ni les presta atención, según los textos bíblicos, no según lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿por qué muchas oraciones de personas no consiguen respuesta? Y la persona pasa años en una congregación y la persona prácticamente su vida no muda hacia mejor, sobre todo su vida espiritual se mantiene estancada. ¿Por qué? Las oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Vamos a ver qué dicen algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar para que tratemos de enmendar esta situación. Empezamos con el Salmo 66, desde el versículo 18. Nos dice, el salmista nos comenta, dice: si él observa iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Sigue en el versículo 19, pero Dios me escuchó y atendió el clamor de mi plegaria. Versículo 20, bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia. Entonces vemos que el salmista está prácticamente dando un testimonio y dice que él está claro que si Dios observa iniquidad en el corazón de él no iba a ser escuchado por Dios. Otras traducciones dicen, si ve en mí malas intenciones, en el versículo 18, porque no vio en mí malas intenciones, si ve en mí malas intenciones, el Señor no me escuchará. En otras traducciones dice, pero como no vio en mí malas intenciones, el Señor me escuchó. Entonces, aprendemos de este versículo de que si usted tiene malas intenciones en su corazón, si usted tiene cosas, iniquidades, cuando se habla de iniquidades, habla de cosas que ponen negra el corazón, que lo ensucian, como el rencor, como la envidia, ¿me entiende? Como el desearle mal a otras personas, la grosería, el mal hablar, sobre todo la grosería, ensucia el corazón. La grosería, la mentira ensucia el corazón. Entonces, si usted tiene el corazón sucio, ¿cómo piensa que un Dios de tanta pureza va a estar escuchándolo? Aquí el salmista lo dice muy claramente. Pasamos al pasaje de Isaías, el profeta Isaías 59, versículo 2, dice lo siguiente, hablando el propio omnipotente, pero vuestras iniquidades, ¿me entiende?, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Comenta aquí el profeta. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos. O sea, el profeta aquí está diciendo
que las iniquidades, prácticamente confirmando lo que ya se hablaba en el Salmo que dijimos, las iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios. Sus pecados le han hecho que el rostro de Dios se esconda de ustedes para no escucharlos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se lo vive constantemente en el pecado. Vamos a analizar un poco lo que significa la palabra pecado, porque muchas religiones malinforman lo que significa realmente el pecado. ¿Me entiendes? Lo que quiere decir la palabra pecado en las traducciones exactas del texto sagrado, el pecado es no dar en el blanco. Es como cuando uno lanza una flecha a un blanco y no da en donde tiene que dar. Entonces, el pecado realmente lo que significa es no dar en el blanco. No dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco en el caso de los escritos sagrados? Es no seguir las instrucciones. Porque lo que está hablando realmente aquí la Sagrada Escritura es que debemos seguir las instrucciones. Por lo menos en el caso del tiempo antiguo, de los libros del Pentateuco, los 5 libros de Moisés como tal, que se le conoce como Torá, en realidad Torá lo que está significando son instrucciones. Es como que usted le den un manual para manejar un aparato que usted compró y usted se aprende el manual y practica lo aprendido en el manual para que el aparato funcione correctamente y usted lo sepa manejar. Realmente, la Sagrada Escritura es un manual de instrucciones para que usted aprenda a manejarse en este mundo que está corrompido por diversas entidades malignas y por muchas cosas ajenas a lo que es la bendición celestial. Y usted aprenda bajo este manual de instrucciones, ¿me entiende?, a manejarse en este mundo que es tan peligroso y pueda vivir bajo una bendición celestial y hacer una persona celestial pasando por esta etapa humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando usted no hace caso a esa instrucción, usted no está dando en el blanco, y al no dar en el blanco es lo que la traducción diría o pusieron las religiones como pecado, pero realmente lo que está diciendo la Biblia es que usted no está dando en el blanco, usted no está fallando el objetivo, porque mucha gente, las religiones traducen esto de pecado como algo de algo ajeno, como lo ponen así como algo bueno, de que es una ofensa, algo así horrible, ¿me entienden? Y realmente lo que la Biblia habla en cuanto a lo que se denomina pecado es eso, fallar en el blanco, no seguir las instrucciones que Dios indica, ¿me entienden? No seguir las instrucciones que Dios indica para que a nosotros nos vaya bien en la vida. Entonces dice que esta falta de seguir las instrucciones de que Dios nos enseña a través de los escritos sagrados, hacen una separación entre esas personas que no siguen las instrucciones y Dios, por lo cual Dios esconde su rostro de estas personas y Él no los escucha. Por más que ellos clamen, no son respondidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, nos dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Esto se lo dijeron algunas personas a Jesús cuando vieron que el Cristo estaba haciendo grandes milagros. Entonces ellos decían, bueno, pero si Dios no oye a los pecadores, este hombre no debería ser pecador, este hombre debe venir de Dios porque está haciendo cosas que solo puede hacer alguien el cual está bajo la bendición de Dios. Entonces estos hombres dijeron, porque sabían con claridad en aquel entonces, que sabemos que Dios no oye a los pecadores.
Dios no oye a los que están sin instrucciones, a los que viven la vida sin cumplir las instrucciones para el bienestar. Pero si alguien teme a Dios, ¿qué es temer a Dios? Tratar de ser obedientes a las enseñanzas que Él nos da para que nos vaya bien. Y hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena y perfecta. Que a nosotros nos vaya bien y que podamos vivir una vida conforme a la naturalidad de lo que fue hecha la creación, conforme al propósito por el cual fuimos creados. A entonces sí oye. Entonces, si usted quiere que Dios lo escuche, aprenda a dirigirse hacia las instrucciones y a obedecer las instrucciones de Dios. Apréndalas primero y obedézcalas. Aléjese de eso que le está haciendo fallar en el blanco, que hace que se separe usted de el trono celestial. Proverbios 28:9 nos dice: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Proverbios 28, versículo 9. Nuevamente la Biblia vuelve a decirnos aquí que el que aparta su oído para no oír la instrucción, es decir, aquellas personas que por más que ven este tipo de videos y por más que ven videos de otras personas, otros hermanos que también tienen esa buena intención de llevar a las personas a las instrucciones que Dios da, pero esta persona, ella se aparta, no quiere, aparta su oído para no escuchar las verdades, sino quiere escuchar son las adulaciones de falsos profetas, las adulaciones de motivadores que le dicen: vas a ser rico, vas a ser millonario, Dios te dará un carro, Dios te dará un apartamento, Dios te hará que un millonario te conozca y entregue muchas cosas a ti. Dios, bueno, le dice entonces cosas. Entonces esas personas prefieren seguir estos motivadores bajo estas circunstancias que escuchar y prestar atención y oír la instrucción y hacer caso a la instrucción de Dios para tener bendición. Entonces estas personas, como dice el Proverbio 28, versículo 9, que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Oye, esto es bastante fuerte. Léalo usted mismo, Proverbio 28, versículo 9. Su oración es abominación. Entonces, ni siquiera Dios va a estar pendiente de una persona así. En el mismo Proverbio, capítulo 21, versículo 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Otra razón del por qué muchas personas claman, oran, piden y no consiguen respuesta. ¿Por qué? Porque cuando han tenido la oportunidad de ayudar a personas con bajos recursos, y cuando dice aquí el clamor del pobre, no habla solamente de la parte económica, habla también de otras partes, personas con problemas emocionales, personas con problemas también físicos, ¿me entiendes? Que tienen muchas personas problemas diversos, espirituales, y gente que puede aportarle un grano de ayuda a este tipo de personas, dedicándole 5 minutos a escucharlo, de repente ayudarlo con cualquier cosa que pueda ayudarlo, sea económica o en la parte de ayuda, así sea algo mínimo, no lo hace, lo desprecia. Entonces ella también clamará y no recibirá respuesta de Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno ve a otra persona pasar por una necesidad y tiene la oportunidad de ayudarlo, sea económicamente, sea escuchándolo, sea de repente dándole un consejo, si es una persona con problemas emocionales, y ayudándolo, aunque sea por la parte más mínima, podemos tener la seguridad de que cuando nosotros clamemos también al Eterno, el Eterno nos escuchará a nosotros, porque nosotros también hacemos eso con nuestro entorno cuando
algunas de esas personas que están en nuestro entorno acuden a nosotros por alguna necesidad. Isaías, el profeta, capítulo 1, versículo 15 dice: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no la escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Este versículo es muy especial para esas personas que por alguna causa se dedicaron al crimen organizado, se dedicaron a hacer corrupciones y cosas que afectaron tanto a una ciudad o a un país entero, donde por causa de decisiones de este tipo de personas mucha gente ha muerto. Entonces este tipo de personas, ni que multipliquen las oraciones, como dice aquí el profeta, Dios no las escucha, porque tienen las manos tan llenas de sangre. ¿Entienden? Que Dios no escucha a este tipo de personas. Fíjense que en el capítulo 59 del mismo Isaías, versículo 3 dice: porque vuestras manos, confirmando lo que ya estamos hablando, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentiras y vuestra lengua murmura maldad. Dios no escucha a este tipo de personas, no las escucha. Gente que ha matado a otros seres humanos y han matado animales también, porque los animales también se meten ahí y los matan sin ningún tipo de misericordia. A veces los matan hombres matando mujeres, viceversa también, gente matando a personas que los secuestran y si no tienen dinero los matan. Entonces todo este tipo de personas difícilmente escuchen sus oraciones, Dios los escuche, no los puede escuchar. La única oración que Dios puede escuchar de este tipo de personas es un arrepentimiento, una oración de arrepentimiento, si el arrepentimiento es realmente sincero. Si el arrepentimiento es realmente sincero y de corazón, Dios los puede escuchar y que se aparten de este tipo de cosas. Pero de resto, Dios no escucha a este tipo de personas. Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6 dice: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es otra de las cosas que no nos hace recibir bendiciones. Cuando estamos en oración y dudamos, tenemos duda en nuestro corazón de que Dios realmente nos puede ayudar o nos puede dar el socorro. Entonces si dudamos, no vamos a recibir nada tampoco. Entonces la duda también es un impedimento entre lo que esperamos recibir de Dios y nuestra oración. Entonces ojo con la duda. Cuando ore, hágalo con convicción que usted está haciendo las cosas bien, que está siguiendo las instrucciones y obviamente usted está seguro que Dios le responderá. En el libro de Job, capítulo 35, versículo 12 dice: allí claman, pero él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios, el Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Versículo 13 del capítulo 35 de Job, que enseña este libro, que el orgullo, usted es una persona orgullosa, una persona que se la cree de gran cosa, orgullo, y hace cosas malas. Entonces olvídese, aunque clamen, ciertamente es un clamor en vano. Dios no escucha este tipo de clamores. Lo dice claramente, no lo tomará en cuenta. Clara, fuerte el versículo aquí, versículo 13. Entonces, usted tiene que estar pendiente, señores. Siempre lo he dicho, que este camino de vida para ser una persona celestial, viviendo realmente en este mundo tridimensional, no es para todo el mundo. Por eso es que el Señor lo dijo claramente, que
son pocos los que encuentran el camino, son pocos los que entran en la puerta angosta, son muy pocos, ¿me entiendes? Y yo espero que este canal, ¿me entiendes? Esos pocos que quieren realmente un camino con la verdad, un camino pensando en su vida eterna, lleguen a este canal y aprendan y se mantengan para estar en bendición. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 11 y 12, ya estamos finalizando, dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Cuando usted empieza a cumplir las leyes, cuando usted empieza a agarrar y a andar en el camino íntegro, no se vanaglorie de eso y empiece a compararse con las personas que no lo hacen, ¿me entiendes? Porque entonces su oración tampoco va a traer respuesta. Si yo empiezo a decir, bueno, yo estoy cumpliendo las instrucciones de Dios y aquel no. Bueno, Dios mío, usted sabe que yo estoy haciendo las cosas bien. Y yo sabe que estoy tratando de cumplir todas las leyes. Me alejé de la mentira, me alejé del robo, me alejé de esto. No soy como mi hermano, que él anda por ahí en la calle fumando, tomando, bebiendo, diciendo mentiras. No soy como él, que no lo escuches a él también, pero escucha a mí. Esas cosas no las debe usted decir a Dios. Dios sabe todas las cosas. Entonces preocúpese en no justificarse a sí mismo delante de Dios, sino Dios sabe quién es usted. ¿Me entiende? No tiene que decirle usted a Dios todas las cosas buenas que usted está haciendo y todas las cosas por las cuales usted está haciendo las cosas correctas. Usted simplemente tiene que tener su corazón la convicción que usted está dando en el blanco y hacer su oración sin dudar que Dios seguramente le contestará. Y terminaremos con este versículo en el profeta Miqueas, capítulo 3, dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Muchas personas que se dicen creyentes, que se dicen cristianas, que se dicen personas que están haciendo propósitos con Dios, que andan en la iglesia todo el tiempo, metidas de cabeza en ciertas iglesias, aborrecen a veces lo bueno y aman lo malo. Hay cosas de las sociedades, música, acciones, aplicaciones, cosas que se sabe a ciertas que no son buenas, ¿me entiendes? Entonces estas personas, aún diciéndose creyentes, ellos aman lo malo y las instrucciones, las cosas correctas, las cosas íntegras, la aborrecen. Entonces aquí dice claramente que cuando clamen al Señor, Él no les responderá, sino que esconderá su rostro. Esconderá su rostro. ¿Por qué? Porque hacen malas obras. Entonces, si usted es una persona que aborrece lo bueno, se aborrece lo que lleva a bendición y ama lo que lleva a perdición, entonces el del día que usted le toque clamar a Dios, no piense que Dios lo va a escuchar. Entonces, cuando usted quiera realmente una vida con Dios, aprenda a seguir las instrucciones, andar de manera íntegra, a vivir de manera íntegra. Y como dijo Jesucristo en su momento, que mi carga no es una carga pesada, ¿me entiendes? Entonces tenemos que tratar de, cuando aprendemos a seguir las instrucciones, a apartarnos un poco de las cosas que nos llevan a fallar en el blanco, que las denominaciones lo denominan pecado, las religiones, pero realmente es fallar en los propósitos. Entonces, cuando nos vamos apartando, sabemos que ciertamente vamos a pasar por muchas veces situaciones donde nuestra fe va a ser probada en el sentido de que a veces hay amigos que se nos alejarán de nosotros, hay personas que de repente no van a querer estar con nosotros, hay personas que nos tildarán de que somos desadaptados y todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque el mismo Señor nos lo dijo.
Si ustedes fueran del mundo, el mundo los quisiera a ustedes. Pero como no son del mundo, si no me quiso a mí, a ustedes tampoco lo van a querer. Entonces repito, vuelvo y repito, soy insistente en repetir que esto no es para todo el mundo. Este mensaje es exclusivamente para las personas que realmente son seres celestiales, que quieren estar en el reino celestial. Están pasando por una experiencia humana, pero realmente quieren convertirse en un ser celestial y estar en la presencia de Dios eternamente. Y muchos no están dispuestos a asumir esta responsabilidad. Nos veremos en el siguiente video. Muchas bendiciones a todos y que este mensaje realmente llene su corazón y sepa el camino que realmente ustedes deben seguir.